Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de los juegos Metroidvania que se vienen en un futuro próximo, tanto durante este año como en años venideros. Todo lo que sabemos de poquito en poco, vamos a disfrutar de un nuevo vídeo y vamos a hablar de títulos que van a salir interesantes dentro de este género. Antes os comento que tenemos ahí abajo Letyshops y que es un ahorro para todos, ayuda al canal, y si gastáis un mínimo de dinero en un mes, además tendréis la bonificación de 5 euricos para vosotros, que se os devolverá aparte del cashback correspondiente. Echad un vistazo, tenéis el enlace en el canal. Ayuda al canal y os ayuda a vosotros. Vamos a continuar hablando un poquito de esos juegos maravillosos, ¿no? Donde el backtracking es interesante, siempre necesario, vamos a adquirir nuevas habilidades, tenemos una gran cantidad de posibilidades dentro de este mundillo ahora mismo porque está muy en boga, es un género muy querido por mí y por vosotros, que por eso estáis aquí en el canal. Y vamos a seguir disfrutando de esos titulazos interesantes que tienen buena pinta y que vienen en ese futuro próximo. Así que no me enredo más y dentro intro. Descubre un vasto reino encantado en Hollow Knight Silksong, la secuela de la premiada acción y aventura. Explora, lucha y sobrevive mientras asciendes a la cima de una tierra gobernada por la seda y el canto. Silk and Song. Juega como Hornet, la princesa protectora de Hallownest, y aventúrate en tu reino completamente nuevo, gobernado por la seda y la canción. Capturada y llevada a este mundo desconocido, Hornet debe luchar contra enemigos y resolver misterios mientras asciende en un peregrinaje mortal hacia la cima del reino. Hollow Knight Silksong es la secuela épica de Hollow Knight, la premiada acción y aventura. Como el letal cazador Hornet, viaja a tierras completamente nuevas, descubre nuevos poderes, lucha contra vastas hordas de insectos y bestias y descubre antiguos secretos vinculados a tu naturaleza y tu pasado. Como no cabía de esperar, tarde o temprano teníamos que hablar de este gran título, de esta ya tan instaurada aventura que muchos conoceréis, si no todos, y que sería muy raro que alguno no hubierais oído hablar de él. No obstante, es un título que cabe destacar dentro de esta sección, obligadamente, y que tarde o temprano había que hablar de ello. Lo esperamos con muchas ansias, pero de momento no tenemos fecha de lanzamiento concreta. Se espera para ordenador, vía Steam y GOG, y también para Nintendo Switch de forma exclusiva temporal, llegando posteriormente al resto de consolas. Como bien os digo, sin fecha de lanzamiento exacta, pero sí para este 2021 en principio, acabará llegando esta segunda parte de la maravillosa aventura de Hollow Knight. Una religión antigua gobierna desde hace siglos el mundo abandonado a su suerte. La una vez majestuosa capital y llena de un pasado glorioso, ahora está decadente y perseguida por una enfermedad fatal. Eric tendrá que subvertir las palabras de la profecía oculta y descubrir la verdad detrás de un mundo ahora corrupto y devastado. Empuña una de las armas variadas, usa potenciadores elementales, lanza toneladas de hechizos mágicos descubiertos en las catedrales gigantes, enfréntate a la bestia, acaba con las horrendas abominaciones que se alimentan de sangre y viaja por las impresionantes tierras góticas de alto nivel de detalle. Este es un juego con un arte brutal, tiene muy buena pinta y se me parece en su aspecto mucho a lo que viene siendo Blasphemous, que es un título con unas características técnicas muy concretas, muy peculiares y bastante satisfactorias. Además, se le nota cómo han conjugado perfectamente ese estilo de Castlevania también en su core, en su núcleo, en su alma, y le queda, he de decir que tiene pinta de quedarle brutal. ¿Qué características nos ofrece este título? Muchas armas diferentes, beneficios especiales para potenciar las armas,
una variedad de hechizos mágicos para apoyar combates, un mundo bastante tocho, un mundo gigante con fantásticos entornos góticos, variedad de habilidades, se puede interactuar con los elementos del entorno, bastante exploración, misterios y acertijos por resolver, enemigos únicos y espeluznantes y un estilo de arte pixel art muy detallado y muy bonito que le hace vestir fenomenal. De momento, sin fecha exacta del lanzamiento, desarrollado por Kumi Souls Games, este Metroidvania 2D pixel art que nos va a enamorar a todos si todo sale correctamente. Únete a Letella y un brillante elenco de personajes en su carrera por descubrir los secretos de la ciudad de vapor de Canaán. Machaca ejércitos de golems mecánicos y da caza a los horrores que se arrastran por las profundidades olvidadas. Frustra los retorcidos planes de los corruptos supervisores, el malvado Comitium. Lucha por la supervivencia de la humanidad y revela las verdades oscuras y peligrosas que yacen en los mismos cimientos de la ciudad de vapor. Eso es Gestalt, Steam and Cinder, un título que lleva desarrollándose bastante tiempo, o por lo menos se tiene conocimiento de él desde hace ya un tiempo, que tiene una fecha de lanzamiento para este mismo año 2021, desarrollado por Metamorphosis Games y que está inspirado en los clásicos de 16 y 32 bits. Tiene una mecánica de plataformas 2D en un mundo steampunk con un increíble diseño artesanal, algo diferente a lo habitual que nos vamos encontrando en los últimos títulos que os he presentado, y que tiene un toquecillo hack and slash muy interesante y un plataformeo bastante chulo que parece muy ágil y creo que nos va a satisfacer muchísimo a todos. De momento no sabemos exactamente el mes de lanzamiento, pero esperando con muchas ganas de que finalmente salga este año y no se retrase. Embárcate en una épica aventura del género Ratoidvania animada a mano en la que una bruja pirata ha transformado a tu tripulación en ratas. Explora un profundo mundo no lineal, enfréntate a jefes épicos y desbloquea todas las habilidades de los personajes. Este juego viene de la mano de la recomendación de un suscriptor. Un saludo, Alberto, muchas gracias. Y tiene muy buena pinta. Es un juego desarrollado por Petuns Studio y que el propio nombre no creo que requiera explicación. Metroidvania con ratas, lo tenemos en español y es un poquito diferente al pixel art que solemos jugar y recomendar en el canal, pero tiene algo, tiene esa magia, ¿no? Tiene esa cosilla que yo creo que puede ser interesante, aparte de que va a salir para consolas, para PC, va a salir para todos los sistemas en principio y pinta bastante más que entretenido. Curse of the Sea Rats es un juego de aventuras y plataformas hecho con cariño y animaciones dibujadas a mano que traza el viaje épico de 4 prisioneros del Imperio Británico a los que una bruja pirata ha convertido en ratas. Para recuperar su forma humana tendrán que luchar contra peligrosos jefes, explorar la inmensa costa de Irlanda y capturar a la bruja que los maldijo. De esto va este título, Ratoidvania, encasillado así por sus propios creadores, Petuns Studio, donde, como bien dije, pues toda la tripulación acaba o termina convertida en ratas. Es un Metroidvania dibujado a mano, con mimo, plataformas en 2D, que tiene buena pinta y que la premisa yo creo que tiene tirón y puede estar muy divertido. Y nada más, muchachos, esto ha sido todo, espero que os haya gustado un montón. Vendremos posteriormente, he tardado mucho en sacar este último vídeo, pero vendrán muchos más, os lo aseguro. Espero que os sirva, espero que os dé buenas ideas, que os aporte, espero que os aporte información interesante y que os guste, así que apoyadlo con un dedito para arriba, que Maloni se pone muy contento. Abajo tenéis el botón de suscripción y la campanita para todos los nuevos que hayáis encontrado el canal y os haya gustado, echarle un vistazo, que no cuesta nada, es todo gratis. Y nada, que también os podéis unir a los miembros ahí abajo al lado de la suscripción. Muchas gracias a todos los que ya lo estáis haciendo desde hace un tiempo y a todos los nuevos que acabáis de llegar. Ayuda muchísimo al canal apoyarlo de esa forma para que prosiga y para que pueda mejorar algunas cositas de calidad y traer algunos videojuegos más, claro que sí. Y pues esto ha sido todo. Siento que el vídeo ha sido un poco corto,
pero vendremos pronto con muchas más cositas interesantes. Espero que disfrutéis. Ya sabéis que tenemos entrevistas a creadores independientes también. Espero que podamos seguir disfrutando de esa sección. Sabéis que la hacemos en directo. Y nada más. A seguir bien. Sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao.